Muy buenos días a todos, con todos ustedes, estimados estudiantes de la Academia Virtual APU. Hoy día, en esta clase de geografía, vamos a desarrollar un tema que se complementa bastante con lo que hemos desarrollado en la clase anterior. Recordemos que en la clase anterior hemos desarrollado el tema de la atmósfera y el cambio climático. ¿Bien? Hoy día, como ven aquí en la pantalla, vamos a hablar sobre el clima, ¿muy bien? El clima propiamente dicho, de sus características, de sus elementos, de sus factores, que van a variar de manera significativa y de manera diferente en distintas posiciones del planeta, ¿muy bien? Entonces vamos a comenzar con la clase. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? Empezamos. Primero que hay diferenciar dos conceptos bien claros, ¿no? Hablamos de este capítulo, ¿no? Una cosa es el concepto del tiempo atmosférico, quizás algunos ya lo conocen, ¿bien? El tiempo atmosférico y el concepto del clima son dos conceptos que si uno lo lee así de manera muy ligera, fácilmente uno se puede confundir, ¿no? Pero si analiza las palabras específicas que, que básicamente nos dicen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Nos daremos cuenta que sí, pues, estudia o ve aspectos distintos. Por ejemplo, el tiempo atmosférico es la condición o estado momentáneo de la atmósfera en un lugar. Aquí la palabra clave es que estudia la condición momentánea de un lugar. La condición momentánea de la atmósfera en un lugar determinado. ¿Bien? O sea, estudia las condiciones del tiempo en un momento X, en tiempo real. ¿Bien? Y entonces eso significa de que estas condiciones momentáneas son así porque van cambiando en cada momento, van cambiando en corto plazo, puede ser en horas o también en minutos. Las condiciones atmosféricas pueden cambiar de un momento a otro. ¿Bien? Y es estudiado básicamente por la meteorología. Es este caso, por ejemplo, de que hay días, usted estos días ha visto en la semana, que amanece nublado, a veces con un poco de llovizna, pero básicamente nublado, con bajas temperaturas, y cuando uno llega al mediodía, a la 1 de la tarde, y se asoma a la calle un momento, ve que el cielo está despejado, ¿no? Hay bastante brillo solar, ¿no? Muy diferente como amaneció, ¿no? Temprano en la mañana. Entonces la gente empezó a decir, "Oh, oye, está cambiando el clima, ¿no?" Tranquilo, papá. No está cambiando el clima. Lo que está cambiando es el tiempo. ¿Muy bien? Por ejemplo, el domingo amaneció bonito, dicen, ¿no? Pero hoy día está diferente, ¿no? Pero no es que está cambiando el clima, no. Está cambiando el tiempo atmosférico. Y es algo normal. Es algo que va a ocurrir siempre, ¿muy bien? Y que después, obviamente, son parte de las características del clima de un lugar determinado. Así que no es que está cambiando ¿cómo se llama? El clima, está cambiando el tiempo, ¿no? Y eso siempre se va a dar. Es más, hay gente que se asusta, dice, ¿no? Oye, hay mucho viento. Cuando la gente dice que hay mucho viento, eh, piensa que son adivinos o son, superan a la ciencia. Según las personas que piensan que cuando hay mucho viento, ¿qué cosa va a ocurrir en un lugar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Quién dice la gente por ahí? Que va a haber temblor, ¿Temblor? temblor, ¿no? Va a haber temblor, va a haber terremoto. Y son cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. No, 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 no. Muy bien, nosotros hemos estudiado el tema de la tectónica de placas. Y la tectónica de placas, el vulcanismo también, son elementos, son fenómenos, son procesos causados por las fuerzas internas de la Tierra y no por elementos externos, como por ejemplo el clima o que va a haber mucho viento. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero la gente tiene la creencia, ¿no? Y tú sabes que cuando las creencias, las supersticiones se repiten en la gente y la mayoría de la gente repiten lo mismo, pues se convierten en algo que aparentemente es verdad, pero que no lo es. ¿Sí? Y el otro está el clima, ¿no?
Así que con un cuidadito que pensar que cuando hay vientos tiene relación con los temblores, no tiene nada que ver, nada, no hay evidencia científica de eso. Y respecto a lo que es el clima, aquí, mira, comparen el concepto con el tiempo atmosférico. Es el estado o condición promedio de la atmósfera. Cuando dice condición promedio, me está diciendo que son las condiciones que siempre se dan en un lugar. Son las condiciones atmosféricas comunes, típicas de un lugar determinado. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo común ver en el cielo de Lima desde que tú tienes recuerdos o uso de razón? ¿Cómo ves el cielo de Lima siempre? ¿Lo ves siempre soleado o lo ves siempre nublado? Ujú. Dependiendo si es verano, invierno, primavera. ¿Cómo lo ves el cielo de Lima normalmente? Lo ves con los ojos, ya. Pero ¿lo ves con qué? ¿Cómo lo ves? Siempre lo ves, a ver, echar muchas respuestas. A ver, color nublado, muy bien, dice mi amiga, panza, color panza de burro, sí. Un nublado, un lugar gris, así es. Lima, panza de burro, claro. Claro, exacto, ¿no? O sea, Lima siempre tiene un cielo, no importa la estación, siempre está nublada, ¿no? Y esa es una condición constante, una condición promedio de la atmósfera de Lima, ¿no? Es típico de su clima, un cielo nublado. Dime, ¿ahí quiere decir algo? ¿No se le escucha? Ya, bueno. Así es. Entonces, esas condiciones permanentes de la atmósfera pueden variar, pues, de 30 años como mínimo a más. Muy bien. O sea, el clima no cambia de un momento a otro, ¿no? Cambia después de varias décadas, después de 30 años mínimamente. Ahí podemos decir que el clima ha cambiado o se ha modificado. Algo que sí notó acá, el clima ha cambiado lo siguiente. Eh, yo recuerdo cuando era muy niñito y salía a la calle a jugar pelota y con chibolas del barrio. Podemos estar jugando pelota horas y horas y horas. Y, y normal, ¿no? Jugamos solo. Estaba el día soleado de todo, ¿no? En verano, sobre todo, en vacaciones. Y mi pelo se mantenía casi igual. No había ningún problema, no me quemaba. Pero hoy día, en un día soleado, salgo a jugar pelota, ¿no? Te aseguro que si estoy 2 horas bajo el sol, un día soleado, muy soleado, jugando pelota, me voy a quemar. Mi piel se pone roja y me da insolación. Y quizás también a muchos de ustedes. Entonces, ¿qué cosa sí del clima ha cambiado en las últimas décadas? Que si bien Lima sigue siendo nublada, ¿qué cosa ha aumentado en el clima de Lima? ¿Ha aumentado qué cosa? ¿La temperatura o la radiación, chicos? ¿Verdad? ¿Qué ha aumentado en Lima? Que podemos decir que en el clima ahí ha variado. ¿La temperatura o la radiación? La radiación, por supuesto. Aquí varios que responden a radiación. La radiación solar, pues, es la que ha cambiado, es la que ha variado. ¿Bien? ¿Sí es? Y se siente cada vez más intenso y tenemos que ponernos un bloqueador solar, porque es mucho más peligroso en estos tiempos. Y hay cosas que sí han variado, ¿no? Quizás no nos hemos dado cuenta, pero también hay, ¿no?, algunos cambios. También es una condición relativamente estable, que dije que puede variar de más de 30 años, y es estudiada por la climatología. ¿Bien? Factores. Ahora, cuando hablamos de factores, son aquellas condiciones o elementos que de manera directa van a hacer que las condiciones atmosféricas, las condiciones climáticas y del tiempo varíen, ¿no? Varíen o se modifiquen. Muy bien. Como cuando hablamos de los factores cósmicos, hablamos aquí de los factores relacionados con la Tierra como un astro en el sistema solar. Y como todo astro en el sistema solar, pues hay una serie de elementos que definitivamente van a influir sobre el tema climático. Por ejemplo, la energía solar.
La Tierra es un astro que está en la tercera ubicación de los planetas del sistema solar y que recibe una importante cantidad de energía, de radiación infrarroja, por ejemplo, ¿no? Que genera el calor, ¿no? Más o menos una cantidad de 1,2 calorías por gramo por centímetro cuadrado por minuto es lo que recibe la Tierra del Sol, ¿no? Y gracias a la energía solar, pues, se permite, pues, la elevación de la temperatura del ambiente, haciendo posible que la Tierra sea un lugar habitable, un lugar que tenga vida, ¿no? Y esa energía solar también permite, pues, el desarrollo también de, ¿qué? De la fotosíntesis, permite también la existencia del agua, etcétera, ¿no? O sea, la energía solar es importantísima, ¿no? Sin la energía solar, prácticamente la existencia de formas de vida en la Tierra sería imposible. Ahora, hay un detalle aquí, ¿no? La ubicación de la Tierra frente al Sol es una ubicación privilegiada. Estamos en un lugar llamado ecosfera. ¿Qué quiere decir? Que no estamos ni tan cerca del Sol como para freírnos, como el caso que es de Mercurio y Venus, y tampoco estamos tan lejos, ¿no? Como Marte o Júpiter, que son ya planetas más fríos, ¿no? No estamos ni tan cerca ni tan lejos. Así que recibimos una energía solar realmente necesaria, una energía solar adecuada, ¿no? Privilegiada, y por eso que la Tierra tiene, por menos hasta donde se sabe, las únicas condiciones habitables en el sistema solar. Tenemos la esfericidad de la Tierra, ¿no? O sea, la misma curvatura que tiene la Tierra hace que los rayos solares, cuando caigan a su superficie, caen con diferentes ángulos. Esa diferencia de ángulos de rayos solares sobre la superficie de la Tierra, básicamente trae como consecuencia que también va a haber una diversidad o variedad de temperaturas. Por ejemplo, en las zonas ecuatoriales, donde los rayos solares caen de manera más directa, de forma perpendicular, serán las áreas con mayores temperaturas. Y las zonas polares, donde los rayos solares llegan rozando prácticamente de forma tangencial sobre los polos, llegará con una menor cantidad de energía solar y por lo tanto significa que también estas áreas tendrán menores temperaturas a relación de las áreas ecuatoriales, ¿no? Ahí entonces la curvatura de la Tierra genera esas diferentes modificaciones de la temperatura por la forma de la superficie que tenemos. El movimiento de la rotación. Definitivamente también es un factor cósmico influyente en el cambio, sobre todo del tiempo atmosférico. ¿Por qué? Porque gracias al movimiento de la rotación se da la sucesión de los días y de las noches, ¿no? Sabemos bien que las condiciones climáticas, las condiciones del tiempo de esta hora, por ejemplo, de la mañana, son muy diferentes de la madrugada, muy diferentes de la noche, porque va a variar pues la presión atmosférica, va a variar la humedad, la temperatura, la radiación. Los elementos van modificándose o cambiando con el pasar de las horas entre el día y la noche, gracias al movimiento de la rotación. Y tenemos ahí el movimiento de la traslación, también otro factor muy importante, porque la Tierra a desplazarse alrededor del Sol y la Tierra tener además un eje inclinado, va a dar origen a la existencia de diferentes estaciones. Estas estaciones que se van a iniciar y terminar tanto en los equinoccios como en los solsticios. Entonces tenemos aquí que las estaciones también es un elemento de cómo el tiempo y el clima se modifica por el movimiento de la traslación o también un movimiento orbital. Ahí tenemos unas imágenes, como tenemos la Tierra, la figura curva de la Tierra, cómo los rayos solares van variando de ángulos. Vamos a verlo aquí. Y eso significa pues una variación significativa pues de la energía solar. Pues, ¿no? Aquí lo ves. O sea, vean. Una cosa como llegan de forma perpendicular en la zona ecuatorial, una cosa como llegan en las zonas polares, ¿no? Así es. Y tenemos ahí también el movimiento de aquí de traslación, de cómo los rayos solares varían, ¿no? Su ubicación por la inclinación que tiene la Tierra, ¿no? Y tenemos pues las estaciones del año, ¿no? Vamos a continuar. De esta imagen, obviamente,
nos dicen pues la asociación constante en las horas del día y de la noche, ¿no? Factores geográficos. Los factores geográficos, amigas y amigos, son pues aquellos elementos o condiciones propias de la superficie del planeta Tierra, ¿no? Propias de nuestra superficie que van a modificar o va a hacer variar las condiciones atmosféricas, climáticas o del tiempo en un lugar determinado, ¿no? Como tenemos aquí, la altitud, ¿no? ¿La altitud hace variar la temperatura? Por supuesto que sí. Pregunto, ¿dónde hace más frío? ¿En Lima o en Puno? No se peleen, chicos, por responder en el chat. ¿Dónde hace más frío? ¿En Lima o en Puno? En Puno. Ahora, ¿qué tiene diferente entre Puno y Lima? Que Puno está en una zona bastante elevada de la cordillera de los Andes, sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces sabemos bien que a mayor temperatura, digo, a mayor altura, a mayor altitud, baja la temperatura, ¿no? Entonces lo solemos llamar la gradiente térmica, ¿no? La temperatura baja 6 grados Celsius por cada kilómetro de elevación. Así es. Ahora, ¿por qué? Porque creo que esto lo expliqué la semana pasada, ¿no? Los gases que mantienen el calor en la atmósfera son los gases termorreguladores, son gases pesados, como el vapor de agua, como el CO2, el monóxido, ¿no? Ahora, estos gases, como son pesados, son más, digamos, más abundantes a menos kilómetros de altitud, pero a mayor cantidad de kilómetros de altitud, esos gases van disminuyendo y por lo tanto tienen menor capacidad de retener y mantener el calor atmosférico. Por eso que a mayor altitud hace más frío. Igual con la humedad, ¿no? A más altitud el aire se siente más seco y también baja la presión y también varía las precipitaciones. Es decir, la altitud es un factor bastante influyente en la modificación del clima o en la variedad de los climas. La latitud, como sabemos muy bien, la latitud es la distancia angular de cualquier punto de la Tierra hacia la línea ecuatorial, donde el ecuador es 0 grados y donde los polos son 90 grados, ¿no? Así que las condiciones también de temperatura, de radiación, de presión atmosférica van a variar con la latitud. Las condiciones climáticas a baja latitud en el Ecuador son muy diferentes a latitudes medias o altas latitudes. Entonces que también es un factor geográfico, la latitud. Relieve. Claro, el relieve también, pues, ¿no? Las cordilleras, las montañas, las colinas, también influyen de una u otra manera, pues, en los cambios atmosféricos, generando también climas o microclimas, ¿no? En áreas de poca extensión. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. La oceanía también es otro factor importante, ¿no? El agua de los océanos, el agua también de los grandes lagos, tiene la capacidad de absorber el calor durante el día, absorbe el calor y ese calor lo libera en la noche, haciendo que la noche no sea tan fría como debería ser. Eso se llama la oceanidad. En el Perú ocurre pues en todas las ciudades cercanas al Océano Pacífico, supuesto que sí. Pero al interior del Perú ocurre ¿dónde? En lugares donde hay lagos, por ejemplo en Puno. En Puno está el lago Titicaca. Le digo por experiencia. Normalmente las noches de Puno llegarían, o llegan, mejor dicho, diariamente a unos -5 a -10 grados bajo cero. ¿Bien? Pero si no existiera el lago Titicaca, fácil se superarían los -20 grados bajo cero. Y es porque justamente el lago Titicaca, gran masa de agua, tiene esta propiedad termorreguladora, ¿no? Absorbe la energía solar del día y hace que la noche esta energía se libere y la noche no es tan fría como debe ser. Y esta propiedad del agua, de termorreguladora, también se aplicó también en técnicas agrícolas en el antiguo Perú. ¿Quién recuerda qué técnica agrícola aplicaba aquí este factor de termorregularidad del agua?
¿Cómo se llama esa técnica? Para evitar que las heladas destruyan los cultivos. Los camellones, claro. Camellones, también los guaruguaros. ¿Qué culturas prehispánicas desarrollaron estas técnicas? ¿No? Los reinos aymaras, ¿no? Los reinos aymaras desarrollaron estas técnicas, ¿no? Claro que sí, ¿no? Yahuanaco también está ahí, ¿no? En el altiplano, exactamente. Otro es la continentalidad. Estos son lugares, o son un factor que afecta en lugares áridos, en lugares desérticos. ¿Por qué? En los lugares desérticos donde no hay presencia de agua, no hay grandes lagos, a veces están muy alejados de los océanos, ocurre lo siguiente, ¿no? Hay una gran amplitud térmica. ¿Qué quiere decir amplitud térmica? Que, por ejemplo, al mediodía fácil puede llegar a los 50 grados Celsius, como los desiertos al norte de África, y en la noche, a la medianoche, baja a 0 grados Celsius. Así es, de 50 grados Celsius a la mediodía a 0 Celsius a la medianoche. Esto se llama una gran amplitud térmica, ¿no? Una gran diferencia de temperatura. Porque en el día, pues la roca, la arena se puede calentar rápidamente, de manera muy intensa, pero las rocas, el suelo, la arena, no guarda el calor. Así que así como se calienta rápido, también se enfría bastante. Y al no tener capacidad de tener el calor, pues tiene bajísima temperatura en la noche, la continentalidad. Y la vegetación, pues que contribuye también con la producción de la humedad, ¿no? Por ejemplo, en las mañanas las plantas amanecen con gotitas de agua, llamados rocío, y es debido a que durante toda la madrugada, pues las plantas han estado condensando gran cantidad de humedad o vapor de agua. ¿Sí? Y regulan esto la temperatura. Aquí tenemos un factor geográfico que es el relieve. Vemos una montaña y pregunto, en esta montaña, en este cerro, eh, las temperaturas, tanto al lado derecho e izquierdo, son similares o son diferentes. Creen que el lado que se llama Solana tiene la misma temperatura que el lado que se llama Umbría. Aquí igual temperatura que aquí en Umbría. ¿Tiene igual temperatura? ¿O no? ¿Sí o no? No, pues no lo tienen. Son diferentes, por supuesto. Son de opuesto. Aquí, si tu casa estuviera aquí en el lado de la Solana, pues en la mañana temprano, eso es un amanecer, pues está soleado, pues ahí está más cálido, ¿no? En cambio, si tu casita está en el lado de Umbría, aún no llegas a notar que la luz solar ha llegado a tu casa. Estás en sombra, tiene un poco menos temperatura, también aquí varía un poco la humedad, aquí está un poco más seco, aquí está un poco más húmedo, etcétera, ¿no? Entonces, el relieve, como aquí el ejemplo del relieve, el relieve puede generar, pues, la variación del tiempo de clima en lugares de poco tamaño o en poca dimensión. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Continuamos. Aquí tenemos el factor de la oceanidad, pues, ¿no? Tenemos aquí una oceanidad que los rayos solares absorben, pues, todo, bueno, los océanos absorben todos los rayos solares, absorben toda la energía solar, y una vez que esta energía solar es almacenada, la libera en la noche, ¿no? Vemos aquí, como por ejemplo, o sea, pasa, pues, ¿no? Del día a la noche, y aquí vemos como el océano en la noche libera el calor hacia la atmósfera, hacia el aire, haciendo que calentando la superficie de la Tierra. Así es. Continuamos. Y esta es la continentalidad, todo lo opuesto, no hay agua cercana, cerca de, de, de esta zona, este lugar, ¿no? Y aquí es un atardecer, ¿no? El día solamente está muy caliente,
La harina estaba a altas temperaturas y ahora está enfriando hasta la medianoche, ¿no? Así es. Y vamos a hablar de los elementos atmosféricos, los elementos del clima. Muy bien, vamos a ver. Tenemos aquí la insolación o radiación. ¿Qué cosa es la insolación o la radiación? A ver, chicos. ¿Quién me puede decir qué cosa significa o qué cosa es la radiación o la insolación? La radiación, la insolación viene a ser la cantidad de rayos solares que llegan del Sol a la superficie terrestre. Así es, la cantidad de radiactividad que recibe la Tierra del Sol. Así es, mi estimado Alex Urco. Muy bien. Siempre la cantidad de rayos solares que llegan de la Tierra al Sol, ¿no? Hay varios tipos de radiación solar, ¿no? Los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, la radiación infrarroja, la que genera el calor, pues, ¿no? En el ambiente. Eso viene a ser. Instrumento que va a medir la radiación, bueno, es variado, ¿no? Ahí está el heliógrafo, el piranómetro, el pireliolómetro, todos varios tipos de instrumentos. Y la isolínea. ¿Qué es una isolínea? Una isolínea es una línea imaginaria sobre la superficie de la Tierra. Esta isolínea imaginaria tiene como finalidad de unir a todos los lugares que tengan o compartan una misma condición geográfica. En este caso, la isolínea de la insolación o de la radiación es una línea imaginaria que une a todos los lugares que tengan la igual radiación solar. Y eso se llama ISOL. Y los factores que hacen variar la radiación, bueno, aquí está. A mayor latitud, obviamente, en las zonas polares, por ejemplo, hay menor radiación. Y a mayor altitud, la radiación solar es mayor. Claro, si vemos eh, cómo está la piel de las personas que viven en las zonas de altura, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cajamarca, ¿cómo está la piel de estas personas? La piel está quemada. Está quemada, ¿por qué? Por la radiación solar. Es más intensa a mayor altitud, sobre todo la radiación ultravioleta. Y este es un mapa de un ejemplo de isolíneas, ¿no? Las líneas pueden tener distintas direcciones, pero une lugares que tengan las mismas condiciones geográficas. En este caso puede ser las mismas condiciones de radiación. Muy bien. Temperatura. ¿Quién es la temperatura? Simplemente la cantidad de calor que hay en la masa del aire. Así es, básicamente. ¿Cuánto calor hay en la masa del aire? ¿Bien? Y eso tiene relación directa con la radiación infrarroja, que no es igual que la ultravioleta, por si acaso, ¿ya? El termómetro es un instrumento. Hay dos tipos de instrumentos de termómetros que podemos emplear, el de mercurio y el de alcohol. Como ves, el de mercurio puede calcular máximo hasta menos 39 grados bajo cero, y los de alcohol reciben o calculan hasta más o casi 140 grados bajo cero. O sea, el termómetro de alcohol es más idóneo para los lugares más fríos del planeta Tierra, y como las zonas polares. Escala, hay dos escalas mundialmente muy conocidas, la escala Celsius y la escala Fahrenheit, ¿no? La escala Celsius también le pueden llamar centígrados, donde 0 es el punto de congelación y 100 grados Celsius es el punto de ebullición de los líquidos, ¿no? Cuando empiezan a hervir. Los grados Fahrenheit, pues tienen una escala, unos valores diferentes a la Celsius. Para los grados Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit es el punto de congelación, se equivale a los 0 grados Celsius. Y el punto de ebullición, aquí viene a ser los 212 grados Fahrenheit, que equivale a los 100 grados Celsius, son equivalentes. Muy bien.
Pregunto, ¿en qué países es más común usar los grados Fahrenheit? ¿En Perú se aplica mucho grado Fahrenheit, muchachos? No, no pues. ¿Pero en qué país sí utilizan mucho los grados Fahrenheit? A ver, ¿qué dicen aquí la gente? Claro, en Estados Unidos, en México, en los países europeos, claro. Básicamente en los países del hemisferio norte son los que utilizan en su mayoría las escalas de grados Fahrenheit para calcular las temperaturas. También hay otro tipo de grados que son los grados Kelvin. ¿Bien? Los grados Kelvin ya son valores que se usan mucho ya en experimentos, ¿no? En laboratorios, ¿no? Donde se logra tener el cero absoluto, ¿no? Lo más frío que existe en el universo, ¿no? Los grados Kelvin. La isolínea, isoterma, iso igual terma, temperatura isoterma. Y los factores de variación, tenemos aquí pues que a mayor latitud, obviamente, si me voy más cerca, más a las zonas polares, baja la temperatura. A mayor altitud, también a mayor elevación, también sabemos que baja la temperatura. Y algunas chiquitas. La temperatura más alta registrada hasta el momento ha sido en el desierto de Libia, en la localidad de Al-Siciliat, 58 grados Celsius, muchachos. Increíble, qué calor. Si nomás ustedes en Lima en verano con 28 se desintegran, se derriten como helado, ¿cómo será vivir en un lugar con 58 grados Celsius? Realmente es peligroso, ¿no? Pueden matar aquí un golpe de calor, definitivamente es peligroso. ¿Bien? Y tenemos aquí la temperatura más baja, que se registró hace un par de años atrás, en el lado oriental de la Antártida, a menos 92 grados Celsius. Esto es lo más frío que la Tierra ha registrado en la historia. ¿Bien? Pues esta temperatura, si estuvieras tú pues expuesto sin ninguna protección adecuada, vas a morir de lado. Es un chupete de ti. La humedad. La humedad viene a ser pues el vapor de agua que hay más en el aire, ¿no? Hay lugares donde hay mucha humedad, se siente el vapor, se siente en el aire, se siente que inclusive el aire está medio nublado, ¿sí es? O también hay lugares donde el aire está limpio, ¿no? Donde hay cero humedad, o muy baja humedad, mejor dicho, ¿no? Y el instrumento que mide esto, bueno, también es variado, ¿no? Está el ciclómetro, el higrómetro, el evaporímetro, son instrumentos que miden la humedad atmosférica. Su isolínea está isohídrica, iso igual hídrica, agua, y a mayor temperatura hay mayor humedad. ¿Por qué? Porque cuando hay mayor temperatura, las masas de agua se evaporan. El agua se convierte en vapor y ese vapor de agua es la humedad. También a mayor altitud, la humedad es menor, ¿no? En zonas altoandinas el aire se siente mucho más seco. ¿Sí? Y la vegetación también contribuye en aumento de la humedad, que tres factores se consideran. Ahí está, pues. Es un ejemplo de cómo aquí el cielo está bastante húmedo, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que aquí el cielo está húmedo, chicos? Miren la imagen. ¿Cómo te das cuenta en la imagen que el cielo está húmedo? La neblina. La neblina, perfecto. La neblina, ¿no? Todo está nublado, ¿no? Y es que esta neblina es agua, son gotitas de agua que estamos respirando y ingresan a tu sistema respiratorio. Por eso que hay personas que tienen pues el sistema respiratorio un poco sensible y sienten humedad. Y en la mañana temprano amanece pues con un poquito de secreción nasal, ¿no? Y algunos piensan, no, estoy resfriado. No es resfriado, no estás resfriado. Simplemente tu nariz es muy sensible, tu olfato, tu sistema respiratorio, y tu nariz se llena de fluido porque el aire está muy húmedo, ¿no? Son las alergias a la humedad.
Ahora, también hay dos tipos de humedad, la absoluta y la relativa. Quiero que lean, por favor, un momento, ambos conceptos y me digan básicamente cuál es la principal diferencia entre la absoluta y la relativa. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué mide básicamente la humedad absoluta? Los gramos de agua en el aire. Así es. ¿Cuánto pesa el aire? Eso es lo que mide por metro cúbico de aire. ¿Cuántos gramos de agua por metro cúbico de aire? Mide el peso. En cambio, ¿qué mide la humedad relativa? Esto. El porcentaje. El porcentaje de agua en un metro cúbico de aire. Para dar un ejemplo. Un metro cúbico de aire es más o menos como una capacidad de 1000 litros, ¿ya? Si hay un metro cúbico de aire, aquí, y lo voy a escribir, si hay un metro cúbico de aire, hay 800 gramos de agua, ¿bien? Estos 800 gramos de agua, que es la humedad absoluta, por ciento de aire que está saturado con agua. Es decir, que los 800 gramos de agua equivale al 80% de la humedad relativa. Es básicamente esa era la forma como se lee y se interpreta. Y seguramente algunos de ustedes, si han escuchado las condiciones del tiempo en la mañana, en las noticias, pues dice, Lima amaneció con 17 grados Celsius y con 90% de humedad, ¿no? Entonces, imagino que la humedad relativa es del 90%. El 90% está lleno de agua, por eso es que está nublado, o está lloviznando, o tenemos alergia en la nariz. Alguna chicha. El lugar más húmedo del planeta, el pueblo de Maeseirao. Ese está en la India, muy bien. Es el lugar más húmedo porque es un lugar también donde prácticamente todo el día está teniendo precipitación y lluvia. Y el lugar más seco del mundo, menos húmedo del planeta, es el desierto de Atacama en Chile, donde casi nada llueve, a lo más que 5 milímetros de precipitación que cae al año, que no es nada prácticamente. Ahí tenemos como es en Maisaran, en la India, así es todos los días prácticamente, así nublado, húmedo, con lluvias, ¿bien? Y este desierto de Atacama. Es una gran diferencia entre un lugar húmedo y un lugar extremadamente seco, ¿no? El desierto de Atacama en Chile. Bueno, la nubosidad. La nubosidad viene a ser la condensación de vapor de agua en la atmósfera, ¿muy bien? Ahí tenemos ahí cómo el agua se convierte en vapor, ¿muy bien? Y está flotando en la atmósfera. El nefoscopio es el que va a medir la dirección, el tamaño y las características que tienen las nubes. La isolínea y la isonefa. Y aquí tenemos nubes. Aquí hay dos formas de cómo podemos clasificarlo. Por su altitud y por su forma, ¿no? Como por su altitud, las más bajas son las nubes estratos, ¿no? Esas nubes que vemos todos los días en Lima, las nubes estratos son las más bajas de todas, ¿bien? Después en la zona andina vemos esas nubes blancas, redondeadas como copos de algodón, son las cúmulos. Pero con estas nubes redondeadas se vuelven oscuras, negras y generan lluvias también. Se llaman nimbus. Es muy común en la zona también de los Andes, en la selva, en la costa norte, en Tumbes, cuando es verano. Pero cuando se juntan, chocan un cúmulo con una nimbus, como ven aquí, forman la nube más grande de todas,
la que produce tormentas eléctricas. Y las nubes cirrus son las más altas de la atmósfera y tienen apariencia de plumitas. ¿Bien? Ahí tenemos estas nubes y sus ubicaciones, ¿no? Por su altitud y sus formas. Ahí tenemos una pequeña imagen de estas nubes también y sus apariencias. Mira cómo el cumulonimbus se grandaza y tiene tormentas eléctricas, igual que las nimbus. A ver, chicos, adivinen, esta foto es muy fácil. A ver, ya respuestas. Es un acúmulo. Es un acúmulo. Blanca, redondeada, ¿no? Cúmulo, todo blanco. Es un acúmulo. Estas nubes, ¿qué nube es esta, muchacho? Esa es una nimbus, por el color oscuro, a punto de generar una lluvia. ¿Eh? La nimbus, o nimbus. Y esta de acá, ¿qué nube es esta? Claro, por supuesto, las cúmulos nimbus. Así es. Y estas nubes de aquí son de baja altitud, de forma horizontal. Mira cómo tienen ahí. Son las estratos. Son las estratos. Son las nubes estratos. Así es. Muy común aquí en la ciudad de Lima. Y estas de aquí, chicos, mira, están bien elevadas, bien altas. Algunas poses parecen plumas. Son las cirrus. Muy bien, las cirrus. Así es. ¿Correcto, muchachos? Son las cirrus. Las precipitaciones. Caída vertical de agua hacia la superficie terrestre. El instrumento, el pluviómetro. Pero ojo, el pluviómetro es más para la lluvia, quiero que quede aclarar, ¿ya? Porque hay varios tipos de precipitaciones. Por ejemplo, una precipitación que viene es la nieve, ¿no? Y la nieve tiene su propio instrumento, ¿no? Tiene su propio instrumento que mide pues, la cantidad de nube que cae por metro cúbico. Pero en el caso de la lluvia es el pluviómetro, ¿muy bien? La isolínea es la isoyeta, básicamente para las lluvias. Y según estado la materia, las precipitaciones se pueden, aquí pues, diferenciar entre líquidas, aquellas que tienen más de 0 grados Celsius de temperatura, o las sólidas, que son menores de 0 grados Celsius, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las líquidas, las garúas o lloviznas, que son las gotas más pequeñas que caen como precipitaciones, las lluvias, que son gotas un poco más grandes, muy bien, más grandes, y las lluvias torrenciales, que son gotas también mucho más grandes, y la cantidad de lluvia es mucho más intensa, ¿no? Y las sólidas, de forma de estas precipitaciones sólidas por lugares muy fríos del planeta. Para, para, para que exista nieve o granizo, debe haber temperaturas que sobrepasan los 0 grados bajo cero. ¿Muy bien? Y esa es una razón por qué Lima jamás va a nevar. Primero, porque Lima no cae precipitaciones constantemente. Y segundo, Lima no tiene o jamás ha llegado a temperaturas de cero o bajo cero. ¿Bien? Pero hay lugares de Perú sí, en las altas montañas, en lugares que sobrepasan los 5.000 metros sobre el nivel del mar, pues las temperaturas son muy bajas y las precipitaciones se convierten pues, en nieve o a veces en granizo. O en las zonas cercanas a los polos también se forman estas precipitaciones sólidas. Bueno, hay varios tipos de precipitaciones. Vamos a ver, aquí tenemos las frontales.
cuando impactan, chocan dos masas de aire con temperaturas atmosféricas opuestas. Una masa de aire cálido choca con una masa de aire frío. Para hacerte una explicación así, un ejemplo, vamos a ver. No sé si me pueden ver aquí en la imagen en la pantalla. ¿Pueden ver? Miren. Imaginemos que tengo este vaso, ¿muy bien? Este vaso está a temperatura de ambiente normal, ¿muy bien? ¿Okay? Y le vierto una bebida muy fría, muy bien. Con lo vierto esta bebida muy fría a este vaso que está a temperatura normal del ambiente, va a ocurrir algo. A los pocos segundos, sobre la superficie del vaso, de la taza, va a aparecer gotitas de agua. ¿Sí? No sé si ustedes han dado cuenta de eso. Cada vez que se sirve una bebida helada sobre un vaso o una taza, se forman gotitas de agua en la superficie de la taza. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta? Sí. Ahora, ¿por qué se debe eso? Porque aquí, al vertir dos temperaturas distintas, chocan dos temperaturas muy opuestas, ocurre la condensación. ¿No bien? Así que aquí está una bebida más cálida, y aquí está una bebida muy fría, chocan y genera la condensación del agua. Y así es como ocurren las precipitaciones. Aquí la masa de aire caliente, a chocar con una masa de aire frío, a chocarse, genera esa condensación y es la que provoca las precipitaciones. Cuando son equipos frontales ocurren más comúnmente en zonas de la selva, en zonas tropicales. También aquí ocurren zonas tropicales, las precipitaciones convectivas. El aire caliente, como ven en la imagen, caliente, el aire caliente siempre se eleva, el aire caliente siempre se eleva, y se eleva ese aire caliente hacia a mayor altitud. ¿Y qué pasa a mayor altitud? Este aire caliente se enfría. Después que se formó las nubes, el aire se enfría y vuelve a caer en forma de lluvia. ¿Muy bien? Entonces, esa es la convectiva. El aire ascendente forma nube y después se enfría y cae la lluvia. Las advectivas. Esto vino en una pregunta de un examen de San Marcos también. Este es muy común aquí en la costa peruana. Como ven aquí en la imagen, hay un colchón de nubes estratos que está a poca elevación. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la teoría? Son aquellas que se generan al enfriarse rápidamente la masa del aire debido a la influencia de una masa fría o por efecto de una corriente fría, una corriente marítima fría. Por ejemplo, la llovizna que hay en Lima, ¿no? Hay tanta neblina a poca distancia de la superficie que siente que la superficie de la Tierra está fría y por enfriamiento va a caer la precipitación, por enfriamiento. O sea, aquí no es que se eleve, aquí no se eleva en un momento el aire caliente, no, no se eleva el aire caliente. Más bien, el aire frío está bajando y cae la precipitación. Bien, el aire frío genera ese tipo de condiciones. No es como las convectivas que el aire caliente se eleva, y al elevarse se enfría y cae la lluvia, ¿no? Aquí no. El aire frío baja, choca con la superficie, se satura la humedad y cae la garúa o la llovizna. Así es como ocurre el tipo de lluvias advectivas. Ahí está. Los ciclones también, pues, son precipitaciones o lluvias que se generan también en zonas tropicales, cuando el aire caliente asciende en forma de torbellino, generan tormentas eléctricas. Aquí un pequeño videito cómo se forman ese tipo de huracanes o ciclones.
Los huracanes se forman en... Como me quiero compartir con audio, video para que se haga mejor. Zonas de fuertes depresiones tropicales y son capaces de liberar una potencia de destrucción 10 veces superior a una bomba nuclear. Siendo un fenómeno estival, un huracán, conocido también como ciclón o tifón, se forma en mares cálidos cuando se reúnen varias condiciones. La temperatura del agua es igual o superior a 26,6 grados Celsius a unos 50 metros de profundidad, suficiente humedad atmosférica y una perturbación tropical que produzca vientos en forma de espiral. El aire cálido y húmedo se eleva provocando una caída de la presión atmosférica. Se forma una espiral de aire más frío hacia el centro de la depresión. El aire inestable, cargado de vapor de agua, forma nubes y produce una actividad tormentosa. Con un desplazamiento de unos 30 km por hora, generalmente de este a oeste, el diámetro de la tormenta varía entre 300 metros a 1000 kilómetros. La escala Saffir-Simpson mide de 1 a 5 la categoría de los huracanes según la intensidad de los vientos. En la categoría 1 se producen lluvias torrenciales y los vientos son superiores a 117 kilómetros en la hora. En la categoría 5 superan los 250 kilómetros. Mientras tanto, en el ojo de la tormenta se forma una columna de aire de 8 a 100 kilómetros de ancho en la que reina la calma. El ciclón se disipa al tocar tierra o entrar en contacto con aires fríos. Según los científicos, el aumento del número e intensidad de los ciclones podría deberse al calentamiento climático. Así que los ciclones y huracanes siempre han existido, pero están aumentando ya en mayor cantidad por las alteraciones del cambio climático. Las lluvias orográficas, ¿qué son? Estas lluvias ocurren cuando la masa de aire muy húmedo chocan, como ven aquí, chocan contra una montaña. La montaña impide que las nubes con lluvias pasen al otro lado. Entonces se concentran en esta zona de aquí, se concentran y al concentrar una mayor cantidad de nubes se van acumulando en estas áreas de aquí. Obviamente que va a provocar que se saturen de humedad y por el peso de sus partículas caigan en precipitaciones, ¿no? Esto es muy común en la selva alta del territorio peruano. Y se ha hablado hace un momento de la presión atmosférica. ¿Pero qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica prácticamente es el peso que tiene la atmósfera, el peso de todo el aire atmosférico sobre la superficie de la Tierra. Ese viene a ser la presión atmosférica, ¿muy bien? Todo el peso. Ahora, ese peso se puede medir, pues, con instrumentos como el balómetro, ¿muy bien? Y la isolínea de este viene a ser la isóbara. Ahora, los factores de variación. A mayor temperatura es menor la presión atmosférica. ¿Por qué es eso? Cuando hace mucho calor, el aire se calienta y el aire caliente por naturaleza se expande y se eleva. Un ejemplo, si tú estás en tu casa y estás preparando o estás sirviendo agua, si la olla está tapada, el agua está hirviendo, ¿qué pasa si saca la tapa de la olla? Si saca la tapa de la olla sale una gran cantidad de vapor, ¿no? Ese vapor será aire caliente. ¿Y qué pasa con el aire caliente? ¿Se va hacia abajo o se va hacia arriba, chicos? ¿Hasta dónde se va hacia aire caliente? ¿Hacia dónde se dirige ese aire caliente cuando se tapa la olla? Se va hacia arriba, pues. Se eleva. Todo aire caliente se eleva. Por eso que en lugares de alta temperatura se dicen zonas de baja presión. Más bien, cuando el aire es frío, el aire pesa más. Y cuando el aire es frío se le llaman zonas de alta presión. Y a mayor altitud es menor la presión atmosférica. Vamos a un ejemplo. Vamos a ver.
Vamos a aquí algunos voluntarios. Está Patricia Cutipa. Está Patricia Cutipa. ¿Esta no está? Patricia Cutipa. ¿O ya se durmió? Diga por el chat presente al menos. Patricia Cutipa. No está en clase. Está en el baño, entonces. A ver, vamos a preguntar a otra persona. Daniel García. ¿Está presente Daniel García? Daniel García. Uy, uy, uy. A ver, está Juliano Merino. Juliano Merino. Vamos a ver el ejemplo a Juliano. ¿Bien? Vamos a ver que Juliano sea esta persona acá. Acá está en el número 1. Aquí está Juliano, en el número 1. Muy bien. Y vamos a hablar de, por ejemplo, de que Alondra Walparimachi está acá. Es la persona número 2. Bien, ahí está. Juliano 1 y Alondra el número 2. La pregunta es, ¿quién tiene más aire sobre su cabeza? ¿Juliano o Alondra? A ver, chicos, ¿quién? ¿El 1 o el 2? ¿Quién tiene más aire sobre sus cabezas? Hay respuestas divididas. Dicen el 1, el 2, Juliano, Alondra. Bueno, miren bien la flecha. Sobre Juliano, miren esta flecha aquí. Es más larga que la flecha que está sobre la cabeza de Alondra. Quiere decir que a menor altitud hay más atmósfera, más presión atmosférica. Momento. Si uno de ustedes han viajado a provincia, se han ido hasta Huancayo, La Oroya, Huancavelica, Ayacucho, han notado que cuando están viajando por el autobús, llega cierto momento en que los oídos por sí solos se te tapan los oídos. ¿No te ha pasado alguna vez lo que han viajado a la zona andina? ¿Sí o no? Sí, claro. Me lo estaban respondiendo. ¿Y por qué se ve eso? ¿Por qué se debe que se esté tapando los oídos cuando voy subiendo en los Andes? Porque el cuerpo sabiamente se da cuenta que está cambiando la presión atmosférica, la presión atmosférica está bajando, y lo que hace el cuerpo, la presión natural del cuerpo es tratar de generar un equilibrio de adentro hacia afuera, por eso que se nos tapan los oídos. Pero eso solamente es de forma temporal o momentánea hasta que el organismo se logre acostumbrar. ¿Bien? Bien, vamos a ver los meteoros. Los meteoros. ¿Qué son los meteoros? Y no son pues aquellos fenómenos luminosos que vemos cuando ingresa una persona de roca del espacio y se queman en la atmósfera, no. Hablamos de los meteoros, de aquellos elementos que se encuentran suspendidos en la atmósfera, los fenómenos también llamados atmosféricos, ¿muy bien? Y puede ser de varios tipos, luminosos, eléctricos, acústicos, mecánicos y acuosos. Los luminosos, tenemos aquí, por ejemplo, el arco iris. El arco iris, el relámpago, el halo, el crepúsculo. Los eléctricos, tenemos aquí el rayo, las auroras. De los meteoros acústicos, los que generan ruidos, el trueno, el eco. Los mecánicos, el viento, porque está en movimiento constante. Y los acuosos relacionados con el agua, ¿no? La nube, niebla, neblina, lluvia, etcétera, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Aquí vemos un arco iris, ¿no? Esto ocurrió en este año, en enero, antes de la pandemia. ¿Quién sabe por qué se formó un arco iris, chicos? ¿Por qué se ha formado este fenómeno luminoso, este meteoro luminoso? ¿Cómo se ha formado?
te voy a explicar por qué se formó este arco iris, ¿ya? En ese día, 12 de enero de 2020, poco antes de que se formara este arco iris, en Lima cayó una llovizna. Y cuando cayó una llovizna, y a acabar este fenómeno, el aire se quedó muy húmedo. Sí, el aire está muy húmedo. Es decir, que el aire tiene mucha cantidad de partículas de agua que está flotando, ¿muy bien? Pero como aún era de día, como aquí era en la tarde, en horas de la tarde, la luz solar empezó a atravesar estas partículas de agua en la atmósfera, ¿muy bien? Recuerda que las partículas de agua son relativamente transparentes. ¿Qué pasa, muchachos, cuando la luz, que es blanca, atraviesa un cuerpo que es cristalino? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este cuerpo cristalino se convierte en un prisma. Es decir, la luz blanca atraviesa los cuerpos cristalinos y la luz blanca se va a refractar en varios colores. Es así como ocurre los arcoíris. En un ambiente con mucha humedad y con cierto nivel de cielo despejado, la luz solar atraviesa esa humedad, formándose los colores en el cielo, el arco iris. ¿Bien? ¿Qué más? Este fenómeno, ¿cómo se llama, muchachos? ¿Cómo lo llaman ustedes? Y si lo han visto alguna vez en sus vidas. Es muy parecido al arco iris también, ¿no? Es muy parecido al arco iris. Pero ¿cómo se le llama? Halo. Muy bien. Se llama halo. Muy bien. Y ocurre también igual, ¿no? Como el mismo principio, cómo se formó un arco iris, pero esta vez, pues, la humedad está en la parte más elevada de la troposfera y se ha formado, pues, en forma circular, en forma de un anillo, el halo, ¿no? Alrededor del Sol. Ahí está. Y vamos a hacer un pequeño también video de cómo se ve una tormenta eléctrica. Son las imágenes de una espectacular tormenta eléctrica en California. Los rayos y relámpagos tomaron por sorpresa a los habitantes de Santa Bárbara y Los Ángeles, que registraron el fenómeno. Según las autoridades, más de 2.000 rayos cayeron en California. El servicio meteorológico señaló además que en solo 5 minutos una ráfaga de 1.200 rayos cayó sobre Santa Bárbara, generando gran pánico. En este momento hay una alerta por el peligro de lluvias intensas que podrían provocar deslaves en diferentes zonas. ¿Qué tal? ¿Le gustaría... ¿Quién de ustedes han tenido la oportunidad de estar o ser testigo de rayos, así como aquí en este reportaje? ¿Dónde es Airi? ¿En qué parte? Huancayo, dice uno. Cusco también. Claro, también en Puno. Claro, es en Ayacucho. Ahí está Mari, dice en Ayacucho. En Jauja, dice Alex. Jordano en Apurímac, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, como que estremece, ¿no? Tanta energía eléctrica que cae, ¿no? Tantos rayos, ¿no? Son los rayos. Es impresionante, ¿no? Ese poder de la naturaleza. Después de toda la noche está cayendo la tormenta eléctrica y uno hasta ya se acostumbra ya. Bien, vamos a ver qué pasó con la imagen. Ahora sí. A ver, chicos, ¿este fenómeno qué representa? A ver, chicos, esta imagen aquí, ¿qué representa? A ver. ¿Qué fenómeno acuoso? Rocío. El rocío, perfecto, muchachos. El rocío, perfecto.
Esto es una lluvia, muchachos. Esta es lluvia. ¿En Lima llueve así, chicos? Garúa, En Lima, ¿este es garúa o este es lluvia? lluvia, pero en Lima Garúa. Este es lluvia, claro. Imagínate que en Lima lloviera así. Claro. Imagínate que en Lima lloviera así. ¿Nuestra ciudad estará preparada para recibir lluvia así todos los días? No, pues no está preparada, porque esta cantidad de agua se va a las calles y tiene que tener unos drenajes especiales y unos alcantarillados mucho más grandes para recibir el agua de las lluvias, pues. Así es. Pero si en Lima lloviera, prácticamente pues se inundan las alcantarillas y se desborda. Además también de los techos. Nuestros techos son techos planos. Entonces el agua se va a acumular en los techos y usted va a tener problemas también en las edificaciones. ¿Cómo te das cuenta que un lugar es lluvioso? Te das cuenta por los techos. Los techos debe ser de caída o debe ser a dos aguas. Ahí te das cuenta que es una zona lluviosa o un lugar lluvioso. Aquí vamos a hacer otro pequeño videito. A ver si ustedes pueden identificar. Recoge, te golpea fuerte, pongo un lapicero para medir, hermano. Un lapicero. Está grabando. ¿Qué es lo que han visto ustedes ahora? ¿Qué es lo que vieron? Granizo, pues. ¿En qué parte? ¿Ustedes han visto una granizada? ¿Dónde han visto granizo ustedes en el Perú? ¿En qué parte? Apaga su micro. Cuya, apaga tu micro. Cusco, bien. En Ayacucho, muy bien. Fue el cocacho, dice John. ¿Por qué dice cocachos, amigo de John Ramos? Por los granizos. Porque duele, pues papá, duele. Cuando cae duele. Duele. Duele, golpean, el techo suena. Así es. Siempre viene acompañado con rayos y con lluvias. Así es. Cajamarca, dice Yopla. Sí, Mario, tú has viajado por el Perú, ¿no? Más que yo. Wow. Ya, bien por ti, hijo. Y aquí vemos, pues, una tabla donde estamos viendo, pues, lo que es el tiempo atmosférico, cómo varía en las horas, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, pues, ¿no? En las 21 horas y hasta las 23 horas, ¿no? O sea, estamos de las 9 de la noche hasta las 11 de la noche, ¿no? Y cómo, pues, las predicciones que tiene el tsunami, ¿no? De la temperatura, ¿no? Las temperaturas son muy similares, 15 grados Celsius. El viento va a tener pequeñas variaciones, muy bien. Igual con la nubosidad, va a variar, va a variar la cantidad de porcentaje de nubes, como también de la humedad, ¿no? Y la presión. Aquí estamos viendo que estos valores van variando de un momento a otro, de una hora a otra, estas predicciones que hacen el tiempo. Las predicciones del tiempo se encarga de hacer la meteorología, ¿no? Esta rama de la geografía que mide y evalúa cada indicador, cada elemento del clima en valores de corto plazo para llegar a una predicción aproximada o lo más exactamente posible. ¿Sí? Ahí nos va a explicar cómo se mide, cómo se ve esto. El pronóstico del tiempo trata de predecir el estado de la atmósfera en un tiempo futuro y para un lugar determinado. El objetivo principal de estos pronósticos es proporcionar información que nos permita planificar y prepararnos de manera activa ante los eventos meteorológicos.
Para pronosticar el estado del tiempo, se debe conocer el estado actual de la atmósfera. Para ello, los meteorólogos usan diversos instrumentos, entre los cuales están los termómetros, para medir la temperatura, los barómetros, para medir la presión atmosférica, los anemómetros, para medir la velocidad del viento. Luego lanzan a la atmósfera los globos sonda con estos instrumentos para poder obtener los datos sobre la condición de la atmósfera. Esta información, en conjunto con otras como la nubosidad, la precipitación y otras mediciones obtenidas por satélite y radar, son ingresados a modelos numéricos de predicción del tiempo en supercomputadoras, que son muy potentes y muy rápidas, las cuales emplean ecuaciones para crear una simulación computarizada de la atmósfera. A este estado inicial de la atmósfera se aplican una serie de ecuaciones para calcular los nuevos ritmos de cambio de las variables atmosféricas, que permiten predecir el estado de la atmósfera dentro de un breve lapso de tiempo en el futuro. Este procedimiento se repite iterativamente hasta llegar al periodo de tiempo para el cual se desea obtener la predicción. El comportamiento de los fenómenos atmosféricos es extremadamente complejo y están en constante fluctuación. Para un pronóstico que se proyecta a un futuro más lejano, podría presentarse uno o más fenómenos que no fueron inicialmente contemplados, y esos pequeños cambios que se producen en la atmósfera pueden tener grandes efectos y alterar toda la predicción. Por esta razón, los pronósticos del tiempo son más precisos cuando se hacen para un periodo corto de tiempo. Por ello, los pronósticos que se dan para 3 días son mucho más confiables que los que abarcan 7 días. También los pronósticos son más precisos en áreas más pequeñas, ya que los instrumentos registran mucho más nivel de detalle. Y eso es importante tomarlo en cuenta, ya que en el Perú, debido a la existencia de una variedad de microclimas, es necesario tomar los datos de todas esas zonas específicas para obtener los valores más precisos y así contar con una predicción más confiable. En la actualidad no existe un pronóstico perfecto, pero cada vez se van haciendo más confiables y acertados. Ello es importante, ya que mejores pronósticos ahorran dinero y salvan vidas. Qué importante dijo lo último la señorita, ¿no? Un buen pronóstico de tiempo podría salvar vidas y también puede también evitar mayores desastres, ¿es verdad? Por ejemplo, cuando se hacen las proyecciones, si va a haber un fenómeno de niño, o si estamos ya en un fenómeno de niño, por ejemplo, los pronósticos son importantísimos porque de esa manera pues, las autoridades pueden prever para hacer lo necesario y también prever a la población por la temporada de lluvias, que va a tener deslizamientos, va a tener huaicos, etcétera, ¿no? Por esa razón que, o en el caso de las zonas altoandinas, ¿no? Un buen pronóstico de tiempo va a ayudar a los agricultores, a los campesinos, para evitar el frío, también las tormentas, que pueden afectar también sus actividades económicas, ¿no? A ver, pregunto, ¿qué profesionales trabajarán en el CENAMI que se encargan de este trabajo de la meteorología? ¿Qué profesionales, chicos? ¿Alguna idea? Las personas que trabajan en el CENAMI y se encargan de la predicción del tiempo, del clima, son físicos, ¿sí? Físicos puros, matemáticos puros e ingenieros. Son los que se encargan de trabajar todos estos elementos, el estudio de la meteorología. ¿Bien? A rasgos generales, vamos a diferenciar los climas a nivel mundial. Son las cuestiones generales. Tenemos el clima tropical o ecuatorial, ¿no? Son propias de bajas latitudes, de 0 a 30 grados de latitud, con temperaturas cálidas que sobrepasan los 25 grados Celsius y muy húmedo, muy lluvioso.
Son lugares donde llueve prácticamente todo el año y con calor acompañado. Prácticamente no hay invierno. Y aquí quiero aclarar una cosa muy importante, ¿no? Hay gente que piensa que la lluvia es sinónimo de invierno. Eso no es cierto. Las lluvias es relativo a los diferentes tipos de climas. Puede haber lluvias en lugares fríos como en lugares también tropicales. Así que, chicos, la lluvia no es sinónimo solamente de invierno, sino es bastante relativo a la estación y ubicación de la planeta Tierra. Por ejemplo, aquí en la selva peruana, todo el año hace calor y también hay muchas lluvias torrenciales, ¿bien? Y no es una zona fría, es una zona calurosa. ¿Bien? En el clima tropical no existe el invierno. Climas templados, está ubicado en zonas de latitudes medias, por ejemplo, entre los 30 y 60 grados de latitud, temperaturas que van entre los 15 a 20 grados Celsius. Las temperaturas aquí son estacionales. Aquí se va a ver una temporada que va a ser lluviosa, otra temporada va a ser seca, y hay una diferencia, una marcada diferencia entre las estaciones. Aquí las 4 estaciones del año van a ser bien diferenciadas. Se puede notar que el invierno es muy frío, puede llegar a 20 bajo cero, y puede llegar al verano muy caliente, a 40 grados Celsius. Veranos muy calurosos, inviernos muy fríos, y primavera y otoños con temperaturas intermedias. Esos son los climas templados. ¿Qué lugares del mundo tienen el clima templado? Tienen pues gran parte de América del Norte, gran parte de lo que es Estados Unidos y parte de Canadá, también gran parte de Europa, países como España, Francia, Italia, Alemania tienen climas templados, o países asiáticos como China, como Japón, o en Sudamérica, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay tienen climas también templados. Y el clima frío es el clima de zonas ya de altas latitudes o también de altas montañas, donde todo el año tiene bajísimas temperaturas, donde suele haber también bastantes precipitaciones sólidas y donde no existe prácticamente o no se siente el verano, no hay calor ahí en esos lugares. Bien, entonces, ¿qué nos toca hacer ahorita? Las dirigidas. A ver, chicos, te doy un minuto para que revise bien ese material de las dirigidas y me puedes dar pues la claveteada de estas 10 preguntas. Vamos a ver. Muy bien. La pregunta 1. En la pregunta 1, a ver, voy a arreglar primero este material, que está un poco fallado, creo. Un ratito voy a arreglar este material que está con algunos cambios. Mientras tanto vayan resolviendo el material, por favor. Aprovechando aquí la gente, pregunto, que está la mayoría. ¿Prefieren que el examen sea virtual o el examen sea presencial, chicos?
¿Qué examen prefiere, virtual o examen presencial para el examen de admisión en San Marcos? ¿Cuál te dice que es un poco más honesto? Hay gente que está ofreciendo por internet sus servicios para dar claves ya en el examen, en los simulacros, de manera descarada. Algunos son profesores, pero obviamente no sé de qué academia serán, pero o para quién trabajarán, pero esas son pues inmorales ya. Ahora sí, vamos a ver. Bien, ya vieron la clave de la primera pregunta. La clave de la primera pregunta es la clave D. ¿Muy bien? Clave D. Conociendo las condiciones básicas del clima, pues el clima puede establecer mínimo 30 años. Muy bien. También larga duración. Y también, pues, se puede pronosticar y variar en corta temperatura, ¿no? Así es. La número 2. ¿Quién marca la número 2, muchachos? El clima está constituido por un conjunto de elementos como la temperatura, la nubosidad y la humedad. Con respecto a este último elemento climático, señala la alternativa correcta, las correctas. ¿Cuáles son las correctas aquí? A ver. Uno de los instrumentos que mide es el ciclómetro de la humedad. Sí, cierto, el ciclómetro sí mide la humedad. La humedad relativa mide en concreto el porcentaje de agua. Sí, también lo mide la humedad, el porcentaje de humedad. ¿Es mayor a menor altitud? Sí, pues a menor altitud hay más humedad. Así que sería 1, 2 y 3, ¿no? Sería la clave A, Anita. 2, Anita. La 2. Las precipitaciones que se forman por condensación con el contacto de la superficie fría se denominan. Esto viene en San Marcos, chicos. ¿Cuál es? Aquí hay lluvias que se forman, o precipitación o llovizna que se forma porque sí, es advectivas, muy bien, mientras como las que ocurren en ascenso de aire cálido son las convectivas. Anita también, muy bien. De acuerdo. Carlos Felipe Andrés acaba de llegar a España y viene a conocer el majestuoso Machu Picchu y estado entre Lima y Cusco, observó que a mediodía el sol está en su esplendor y alcanza sus más elevados indicadores. Sin embargo, por las madrugadas hace mucho frío. Y preguntó a muchas personas qué se debía a tal diferencia. No encontró una respuesta afortunada, pero el guía de la ciudad de Cusco le dijo correctamente que eso se debía a qué. Aquí, ¿qué marcaron aquí la gente? A ver. Dedo, a ver si es dedo. No, el AB. ¿Por qué? Porque entre Lima, que está a nivel del mar, y Cusco, hay diferencias de la altitud. A diferencia de altitud, significa que también va a haber variedad de qué. Recuerda que la altitud va a generar variación de la temperatura, de la presión y de la humedad. Bien, podría ser, dice la B, ¿no? La B. Pero dice la D, la variación climática de la Tierra, dice, ¿no? La variación climática que tiene el Perú en muchas veces son muy bruscas debido a la ubicación geográfica, sí, ¿no? También la clave C es una clave muy, muy buena, pero como me está dando el caso entre Lima y Cusco, entonces obviamente específicamente, aquí la respuesta específica es que hay una diferencia geográfica entre Lima y Cusco, pues esa diferencia climática, ¿no? En que por la C es correcta, pero es una respuesta mucho más genérica, ¿no? Un poco más genérica. La clave B.
Hay una corrección en la pregunta 1. En la pregunta 1 debe decir troposfera, ¿ya? No tropopausa, sino troposfera, muy bien. Aquí en la clave 1 debe decir troposfera, no tropopausa, muy bien. Vamos en la quinta pregunta. El agua que cae sobre la superficie terrestre en forma líquida o sólida son el resultado de un proceso que se ha generado por el enfriamiento de masa de aire húmedo debido a la ascensión y la presencia de núcleos de condensación o de congelación, lo que atraen moléculas de agua. Estas se categorizan de acuerdo a la forma en que la masa de aire que la originó se elevó a la atmósfera. Por ello se clasifica en convectiva, ciclónica, orográfica, etc., ¿no? La cantidad de caída de aire en el periodo de un año en territorio determinado da origen al índice de pluviosidad, ojo, palabra pluviosidad, en el que se expresa en milímetros o metros cuadrados. Para obtener ese importante indicador se recurre a pluviómetros. Y para esta representación del pluviómetro se refiere a qué tipo de condiciones. A ver, ¿cuál, chicos? ¿Cuál sea qué? Dedo. Precipitación. Pero las precipitaciones, recuerda que son variadas. Hay varios tipos de precipitaciones. Nieve, granizo, garúa y lluvia. Y en el texto me está hablando específicamente de ¿qué? De pluviosidad y me habla de pluviómetro. O sea, la respuesta es mucho más específica. La respuesta es específica, no es una respuesta genérica. ¿Cuál sería la respuesta de todos, chicos? Si en el texto me hablaran también de otras formas de precipitaciones, sería la Lluvias. clave de lluvias, correcto, lluvias. Por eso que es importante leer con cuidado. Cuando me esté refiriendo dos veces el tema de pluviosidad, lluvias, o el tema de pluviómetros, es la lluvia, muchachos. Porque si hablamos de precipitaciones, hablamos de la nieve. En la nieve, dije, ¿no? Lo mide otro instrumento que no es el pluviómetro. Así es. Para un ejemplo, ¿no? Entonces no podía ser la clave D, sino la clave B. Bonita. Ahí está. Si Pedro viaja a la ciudad X, hasta 1122 metros sobre el nivel del mar, hacia la ciudad Z, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, debido al cambio de altitud, algunos elementos climáticos se han alterado, ¿no? Señale la alternativa correcta. A ver, con altitud, ¿qué cosas habrá alterado? Claro, disminuye la humedad, pero ¿aumenta la temperatura? No. A mayor altitud no aumenta la temperatura. Aumenta la radiación, sí, pero no la temperatura. Beso. Bebé. Eso, bebé, claro, bebé. Correcto. Porque disminuye la temperatura y también disminuye la presión. 7. Es parecida a la tercera pregunta. La presión atmosférica manifiesta una variación vertical en sentido inverso a la que la presión atmosférica manifiesta una variación vertical. Variación vertical en sentido inverso a qué? Altitud. Altitud, muy bien. Claro, con altitud, ¿no? Si estamos en el Callao y nos desplazamos a Cerro del Pasco, disminuye. Casa, claro. casa. Casita, muy bien. Casita. La presión atmosférica o presión barométrica es la fuerza que ejerce la columna de aire en la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. Esta fuerza es inversamente proporcional a la altitud. Cuando mayor es la altitud, menor es la presión atmosférica. Y cuando menor es la altitud, es mayor la presión atmosférica. ¿Cuál es la ciudad que presenta aquí mayor o menor presión atmosférica respectivamente? ¿Quién tiene la menor? Hay varias. Lima y Callao tienen menor presión atmosférica. Tiene mayor aquí. Lima y Abancay. Porque está a menor altitud. Lima, Abancay. Pero para que tenga menor presión atmosférica, ¿quién es más alto? ¿Abancay o Juliaca? Juliaca. Juliaca. Callao, Juliaca es más alto, tiene menor presión. Si la clave sería dedo. Dedo. Así es. Los climas que podemos encontrar en la Tierra son muy variados. Y cada de ellos tiene unas características propias, así como sus particularidades geográficas y térmicas. Uno de los más importantes es el denominado clima tropical, que por su nombre lo indica, se localiza principalmente en zonas de los trópicos, o cerca de los trópicos.
Sin embargo, el clima tropical cuenta con muchos más elementos que lo convierten en uno de los más interesantes que se pueden encontrar en toda la superficie de nuestro planeta. Hoy, de esta zona presenta un clima tropical. A ver, miren, ¿qué son aquí de las claves? Corresponde realmente a una zona que es tropical. Claro, la selva amazónica, definitivamente que sí, ¿no? Pero también Sumatra, que en el sureste asiático es una zona también tropical, ¿no? Clave dedo. También está la selva del Congo, también está en Madagascar, Centroamérica, Bangladesh, Indonesia, Borneo, también son tropicales. Y la número 10, la clave dedo, muy bien. Por cierto, aquí no he tocado el tema de los vientos, porque el tema de los vientos es un capítulo más amplio, muy bien, requiere más tiempo. Así que vamos a solicitar a mi estimada Miriam para que pueda coordinar la posibilidad de hacer un seminario la próxima semana. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sobre el tema del vientos. Seminario por las tardes. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Un seminario en la tarde para la noche. Sí, profe. Sí, profe, todo normal. Acá, ya fue Miriam. Entonces, vamos a ver si se puede la próxima semana hacer un seminario de geografía. El tema, los vientos, para profundizar el tema del clima. Listo, muchachos, de esta manera damos por concluido la clase del día de hoy. Y veo que la mayoría quiere dar el examen presencial. Me parece genial eso. Muy bien. De que está preparado, no le temen al no le temen al examen presencial. Ven, hay un montón de chibolos pulpines ahí por las redes, que no, que virtual. Claro, pues ya están juntando su plata para pagar a la gente que le pase las claves. Pero ustedes son diferentes, pues ustedes quieren ser la diferencia. Qué vergüenza sería ingresar, ¿no?, a San Marcos por el examen virtual y con trampa, y toda tu generación te va a recordar como la promoción COVID, ¿no? La promoción que entró por un examen realmente bastante cuestionado cuando es virtual. Qué roche, ¿no? Y cuando vas a buscar chamba, a ver, ¿qué promoción eres? Ah, yo ingresé en el año 2020. Ah, la promoción COVID, entonces ya se van a burlar de ti, se van a reír de ti, acuérdate. Así es. La promoción COVID, sí es verdad, no es agresividad, amigo Julián, no es así, es. San Marcos son bien crueles en realidad. San Marcos son bien crueles. Son de, por un ejemplo. Sabemos que San Marcos por naturaleza siempre los de medicina ganan el cómputo general, ¿no? ¿No es cierto, no? Los de medicina, ¿no? Pero a veces hay años que ingeniería gana medicina en el cómputo general. Y tú no sabes el bullying que le hacen a la promoción de médicos que salen de ese año, que el primer cómputo fue ingenieros. Le hacen bullying, todas las carreras le hacen bullying, hasta después de la carrera. Así es, en serio. Cuando, a ver, ¿qué promoción eres tú? Ah, yo, promoción 2001. Ah, tú eres ingeniero. Dicen ingeniero al médico, porque sé que ese año los ingenieros le ganaron a los médicos. En serio, o sea, uno pensé y dice joda, chacota, ¿no? Pero realmente son crueles. Así es. Y bueno, yo espero que pues, también, pues, aquellos chicos que, que quieren dar el examen presencial y no virtual, pues espero también que el Samaco devuelva la plata, bueno, aunque eso lo veo difícil, ¿no? Porque el Samaco realmente le importa un bleo lo que piensen los postulantes. Pero deberían, porque es plata de ustedes. Así que si no hay solución, yo creo que se podría recurrir a entidades más superiores como Indecopi, ¿no? A que puede exigir la devolución del pago de la plata a los que están, a los postulantes, ¿no? Yo sí creo que debería ser examen presencial. Yo sí creo que puede hacerse el examen en 4 días diferentes. 4 o 5 días. O sea, un día por cada bloque. Muy bien. Y hay tantos colegios vacíos en Lima y en provincias que esos colegios deberían ser los locales para dar el examen. En serio. Si hay tanta plata que se ha dado por el examen de admisión, hay plata, se puede hacer eso. Se diferente por cada bloque, entonces ya se va a evitar aglomeración de gente. Y así